Ay Dios mío, Can Yaman ha soltado la sopa y ha terminado llorando. Lo que os voy a contar ahora mismo os va a dejar con la boca abierta. O sea, ¿recordáis todo el lío que hubo con Demet Özdemir? Que si estaban juntos, que si rompieron, que si él la quería y ella no. Un drama total, ¿verdad? Pues parece que toda esa historia le ha pasado una factura brutal al pobre Can. Estaba yo viendo unas imágenes que han salido ahora y madre mía. Se le ve en un evento, creo que en Italia, súper emocionado, y de repente ¡zas! Se le quiebra la voz, los ojos se le llenan de lágrimas y empieza a confesar. Y no es que confiese una tontería, Ha estado hablando de lo mucho que sufrió, de lo mal que lo pasó por el tema de Demet. Para ser honestos, yo siempre tuve la sensación de que Can estaba mucho más colgado de Demet que ella de él. Se le veía en las fotos, en las entrevistas, como si la tuviera idealizada. Y claro, cuando las cosas no salen como uno quiere, y más cuando eres una persona tan mediática, el golpe es doble. No solo es el corazón roto, sino la imagen pública, las preguntas constantes, los paparazzi y un bombardeo. Y él lo ha confesado todo, de verdad. Ha dicho que el amor que sentía era muy grande, que pensaba que era para siempre. Y que la ruptura fue un golpe muy duro, que le hizo cuestionarse muchas cosas. Hasta ha dicho que se refugió en el trabajo para no pensar. ¿Os imagináis? Estar ahí rodando escenas de acción o de romance, mientras por dentro te consumes de pena. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can, después de un tiempo, ha querido sacarse esa espina. Ya no le importa tanto lo que se diga, quiere dejar las cosas claras. Y lo ha hecho de una forma súper vulnerable, que es lo que más ha impactado. Porque le vemos como el tío fuerte, el galán, el que conquista a todas y de repente, te das cuenta de que también es un ser humano con sus propios miedos y decepciones. Muchos dicen que esto es una estrategia para volver a sonar, que está usando a Demet para crear salseo. Pero yo, viéndole las lágrimas, la forma en que lo cuenta, no lo veo así. Lo veo más como un desahogo necesario. Ha estado cargando con eso mucho tiempo. Y es normal que al final, en un momento de emoción, suelte todo. Además ha insinuado que hubo malentendidos, que no todo fue como se pintó en los medios. Y eso me hace pensar, ¿será que la culpa no fue solo suya? ¿O que la historia tuvo más capas de las que vimos? Es que estas cosas nunca son blancas o negras, ¿verdad? Siempre hay matices. Esto me hace pensar también en cómo la fama puede distorsionar la realidad. Un día eres la pareja del año, al siguiente eres el ex tóxico o la ex indiferente. Y la gente habla, opina, juzga sin saber ni la mitad. Y Can, con esta confesión, está intentando recuperar un poco el control de su propia narrativa. O sea, imaginaros la presión. Tener que lidiar con todo eso y encima, luego tener que darle explicaciones a todo el mundo. Es que me da hasta un poco de lástima, si os soy sincera. Es fácil juzgar desde fuera, pero vivirlo es otra cosa. Y claro, ahora la pregunta del millón es, ¿cómo va a reaccionar Demet a todo esto? Porque seguro que se entera, esto ha dado la vuelta al mundo. ¿Se enfadará por sacar esto a la luz o se sentirá de alguna manera conmovida? Pero lo más importante ahora es lo que pensáis vosotros. Después de ver a Can Yaman así de sensible y confesar su dolor por Demet, ¿creéis que fue él quien más sufrió en esa relación? Dejadme vuestra opinión aquí abajo, que me interesa muchísimo.